Domo minasan, konnichiwa, Emi desu. Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido. El día de hoy quiero platicarte un poquito sobre el verbo en forma ta, que es una de las formas en pasado del japonés. En realidad hay cuatro tiempos o cuatro formas para el pasado, pero el ta, debido a que tiene varios usos y además por la forma en que se conjuga, en lugar de hacer un video con los cuatro tiempos iba a ser muy largo, por lo que en este video únicamente vamos a ver la forma ta, ¿sale? Muy bien. En el video pasado de los verbos, que te voy a dejar el link aquí arriba, en donde te explico todas las formas que existen de los verbos en japonés, vimos que cómo se hacía la conjugación para el no pasado, que es para presente y para futuro, ¿no? Son cuatro tiempos del no pasado, o más bien, cuatro formas del no pasado. Y todo eso lo vimos en el mismo video. Ahora, en este video me gustaría hacer lo mismo para todo el pasado. Sin embargo, eso es un poquito complicado porque para la forma ta, que es el afirmativo informal, la forma de hacer la conjugación es un poquito complicada y por lo tanto iba a ser muy largo. Entonces, desafortunadamente tengo que repartir este video en dos grandes partes. Muy bien, entonces, ya sabes que los verbos en japonés se dividen en tres grandes grupos, ¿no? 1, 2 y 3, siendo el 3 el más pequeño porque únicamente consta de dos verbos que son irregulares y el grupo número 2 es el que le sigue en tamaño y el grupo 1 es el más grande. El grupo 1 debe de cumplir dos características para que los verbos formen parte de este grupo. El primero es que los verbos en la forma más, que es una especie como de infinitivo, deben de tener el sonido i antes del más, pero no específicamente la vocal, sino la vocal o alguna sílaba, algo i más, ¿no? Como ki de kakimasu, i de imasu, ki de kakimasu o ri de torimasu. Y además también deben de cumplir con que deben de tener dos o más sonidos antes del más. Y con sonidos me refiero a sílabas o kana. Muy bien. Entonces, desafortunadamente, la conjugación para el grupo 1 es la más complicada. El grupo 2 y el grupo 3 no son tan difíciles. Pero si tú te fijas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de hacer las conjugaciones de la forma ta para el grupo número 1. Así es que es un dolor de cabeza, yo lo sé, pero ganbarimashou. Muy bien, entonces, primero tenemos los verbos que antes del más tienen el sonido i, chi o ri. Todos estos verbos, en lugar del más, va a cambiar a algo ta. Es decir, su chiquito y ta. Es decir, i más es ita. Aimas, atta. Tachimas, tatta. Machimas, matta. Hashirimas, hashitta. Kaerimas, kaetta. Irimas, itta. Pero si te fijas, aquí tenemos el verbo karimas y el de orimas. Pero estos no siguen esta regla, porque desafortunadamente también existe un pequeño grupo de verbos que son excepciones, que por las características debieran de estar en el grupo 1, pero a la hora de conjugarse se conjugan como grupo número 2. Así es que esta lista de verbos que son excepcionales, seguramente la subiré a YouTube en video o en todo caso como JPG en mi página de Facebook, que es Japonés con Emi. Entonces, bueno, eso lo haré un poquito más adelante. Muy bien, luego tenemos los verbos cuyo sonido antes del más es mi, bi o ni. Aunque la verdad es que el ni pareciera que es un grupo muy grande, pero en realidad solamente hay dos verbos y el común, o sea, el otro verbo casi no se utiliza. En realidad, el único verbo realmente que es en esta lista es el de shinimas, que es el de morir. Ahora, este sonido mi, bi o ni va a cambiar al sonido
y luego vamos a agregar la letra da o el sonido da. Vamos a eliminar más y vamos a poner da. Entonces, yomimasu cambia a yonda. Sumimasu cambia a sunda. Asobimasu, asonda. Tobimasu, tonda. Y shinimasu, shinda. Muy bien. Luego tenemos los verbos que antes del más está el ki, como kakimasu y migakimasu. Estos verbos cambian de el más a algo ita, es decir, kakimasu, kaita, migakimasu, migaita. Muy bien. Luego, los verbos que tienen gi antes de más, como oyogimasu, ¿no? Y o nugimasu. Y estos cambian a ida, es decir, oyogimasu, oyoida, nugimasu, nuida. Y luego tenemos el sonido shi, los verbos que tienen sonido shi antes del más, ¿no? Por ejemplo, kashimasu y keshimasu. Estos cambian a el sonido shita, es decir, kashimasu, kashita, keshimasu, keshita. Ahora, aquí en este último, aunque la terminación sea shita, no se pronuncia keshita o kashita. Decimos, el i casi no se pronuncia, ¿no? Entonces decimos kashita o keshita. Y finalmente tenemos el verbo ir, que es el de ikimasu, y este no queda también de otra más que aprendértelo así de memoria. Y de ikimasu cambia a ita. Entonces, por eso es que te pongo aquí el dibujito de un osito que dice tskareta, porque el verbo tsukaremas es el de cansarse y tskareta es ya me cansé, porque sí lo entiendo, es mucha información. Pero bueno, la parte buena de todo esto es que el grupo 2 y el grupo 3 son un poquito más fáciles de conjugar. Recuerda que en el grupo número 2 o es una de las opciones o es la otra de las condiciones, ¿no? Es decir, antes del sonido más debe de ser algo y o que antes del más debe de ser un solo sonido. Entonces tenemos verbos como tabemasu, nemasu, imasu o este de oshiemas. Entonces, aquí la conjugación es relativamente fácil porque el sonido antes del más no cambia, se queda así tal cual, no hay ningún cambio y simplemente se va a cambiar el más por el ta, ¿no? Por ejemplo, tabemasu, tabeta, nemasu, neta, imasu, ita, oshiemas, oshieta, akemasu, aketa, shimemasu, shimeta, agemasu, ageta. Muy bien, entonces también por eso te pongo este dibujito de este gatito con una expresión de un verbo del grupo número 3, que es hottoshita, que es, ya me tranquilicé, ya me relajé, porque pues aunque hay que aprenderse los verbos de memoria y todo ese tipo de cosas, por lo menos estos del grupo 2 están un poquito más fáciles. Y finalmente tenemos el grupo 3, que son los irregulares, que únicamente son dos verbos, el kimasu y el shimasu. El kimasu cambia a kita y el shimasu cambia a shita. Pero como tú ya sabes, el shimasu se puede convertir en muchos verbos dependiendo de qué es lo que venga antes del shimasu. Muy bien, ahora te quiero platicar un poco sobre los diferentes usos que tiene la forma ta, que aquí en esta primera diapositiva quiero empezar con el pasado simple. Es decir, tenemos ayer, que es kino, y película, que es ega. Y entonces para decir que ayer vi una película, se dice kino ega o mita. Creo que esta forma no tiene tanta complicación porque pues es igual que en el español pasado, ¿sale? Muy bien, pero luego tenemos en el inglés una expresión que se llama presente perfecto, es decir, una acción que sí, ya se hizo en el pasado, pero es muy reciente y está completamente relacionada al presente, ¿no? Por ejemplo, justo ahorita acabo de mandar el mail. Es decir, el mail ya se fue, ya se mandó, pero
apenas lo mandé y justo estoy casi terminando de apachurrar la tecla de Enter. Entonces, ima significa ahora o ahorita. Meru, bueno, creo que eso está sencillo, ¿no? Es el mail. El verbo mandar es el de okurimasu. Y tokoro es como ahorita o justo en este momento, algo así por el estilo. Entonces, para decir justo mandé el mail, decimos ima meru o okutta tokoro desu. Es decir, o sea, sí es pasado, pero es muy reciente y está totalmente relacionado con el presente. Y en este sentido, como parte del presente perfecto, está un poco la cuestión de las enfermedades, porque no, las enfermedades, a diferencia de otras acciones, no es que, ¿no? Como un botón prendido, enfermo, apagado, ya sin enfermedad, ¿no? Sino que uno se va como enfermando poco a poco y uno va, por así decirlo, jalando la enfermedad, que ese es justo el verbo que se usa en japonés. Entonces, para decir que ahorita estoy resfriado, en japonés lo decimos en pasado, por así decirlo, ¿no? Es decir, kaze o hita. Kaze es resfriado o tos o algo así por el estilo. Y hita es en realidad el verbo jalar, porque así se dice cuando uno agarra un resfriado o se enferma de un resfriado. Entonces, si te fijas, aquí es forma ta porque pues te enfermaste en el pasado, pero continúas. Es decir, hay una relación con el presente. Así es este asunto. Muy bien. Esta otra forma de las experiencias está también relacionada al pasado. Sin embargo, tenemos el verbo arimas en presente, porque en el presente tú cuentas con esa experiencia. Es decir, aquí vamos a utilizar la forma ta más la frasecita koto ga arimasu. La palabra koto significa como cosa o experiencia o acción, actividad, ¿no? Como esta cosa que actualmente tenemos. Entonces, para decir que tengo la experiencia de ir a Japón, en español decimos he ido a Japón. Y esto en Nihongo lo decimos Nihon ni itta koto ga arimasu. Tenemos el ikimasu en forma ta y koto ga arimasu. Ahora, si tú quieres preguntar, porque esto se utiliza muchísimo para preguntas, ¿no? Así como de, oye, ¿has ido a Japón? Oye, ¿has comido esto? Oye, ¿has visto esta película? Etcétera, etcétera. Entonces, en japonés dirías, Nihon ni itta koto ga arimasu ka? ¿No? Nada más pones la partícula ka para indicar que es pregunta, para decirle a la otra persona si tiene la experiencia de haber viajado a Japón. Muy bien. Ahora, aquí, a partir de aquí, ya esto no tiene que ver tanto con el pasado, ¿no? Porque esta forma ta también se utiliza para hacer una recomendación o indicar de qué forma es mejor hacer algo. Y para eso utilizamos la forma ta más la frasecita hoga ii desu. Y ya sabes que i, o debieras de saber que i es una palabra muy utilizada porque significa bueno o bien. Y luego ho es como dirección o camino. Entonces, si tú haces esta acción, o sea, te diriges por este camino, está muy bien. Yo te recomiendo esto. Entonces, veamos la frase: como esta tienda es barata, es mejor comprar aquí. Estás haciendo la recomendación de a la persona de tomar ese camino de comprar. ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué? Porque es barata. Entonces, tienda se dice mise. Barato o barata es yasui. Y el por qué o el debido a qué o el cómo es cara. Entonces, kono mise wa yasui kara, koko de katta hou ga ii desu. ¿Sale? Pero si te fijas, la acción no está hecha en el pasado, sino que simplemente estás recomendándole a alguien. Luego tenemos expresiones de arrepentimiento. Es lo que en el español conocemos como el hubiera.
¿no? Esto sí es un poco relacionado al pasado de chin, hice esto, pero hubiera hecho esto o aquello. Por ejemplo, hubiera comido comida japonesa, porque comiste cualquier otra excepto japonesa. Y para decir comida japonesa hay diferentes expresiones, pero ahorita yo estoy usando washoku. Entonces, tenemos el verbo tabemasu, que es el de comer. Y para este del hubiera, perdón, me estoy adelantando, es la forma ta más la expresión hoga yokatta. El yokatta es la palabra i, es el adjetivo i, pero conjugado en el pasado. Porque en japonés los adjetivos sí se pueden conjugar como los verbos, cosa que en el español es una cosa rarísima y que no existe, pero bueno, pues es otra de las características del idioma japonés. Pero bueno, entonces aquí el i está en pasado, y cuando está en pasado con el hoga yokatta es tal cual como hubiera. Entonces, washoku o tabeta hoga yokatta, para decir hubiera comido comida japonesa. Chin, ni modo. Pero la frase anterior es para arrepentimiento como nivel normal. Pero cuando te arrepientes todavía más y como que le quieres poner como ese énfasis a hubiera, después del hoga yokatta, vamos a poner el pedacito de noni, ¿no? Así como chin, hubiera hecho esto o aquello. Por ejemplo, hubiera ido a Osaka, porque pues obviamente en cualquier viaje a Japón debiera de incluirse un bonito viaje a Osaka. Entonces, para aquellas personas que no han ido y que se arrepientan gravemente, entonces la frase es Osaka ni itta hoga yokatta no ni. Entonces, esa es como una manera de arrepentirse más profundamente. Bueno, luego tenemos expresiones para decir que vas a hacer algo después de hacer otra cosa. Entonces, vas a poner dos verbos o dos acciones. Ahora, aunque este verbo está en forma ta, que es pasado, aquí este uso número 6, sí hace referencia al presente o al futuro, porque, por ejemplo, esta frase de veo la televisión después de estudiar japonés puede ser algo de una sola vez, puede ser hoy, o puede ser algo constante, algo que haces todos los días, por lo tanto sí puedes pensar en el futuro. Y en el español primero decimos la acción que va después, ¿no? Luego viene la palabra después y luego viene la acción que harías primero, cronológicamente hablando. Entonces, en el idioma japonés hacemos esto en español, pero al revés. Es decir, cronológicamente decimos primero la acción que haces y luego vas a poner atode, es decir, forma ta y luego atode y luego la otra expresión, el otro verbo, que puede ser en formal o informal, depende de con quién estés hablando. Entonces eso ya será como para un paso más adelante. Entonces, para decir veo la televisión después de estudiar japonés, decimos Nihongo o benkyou shita ato de terebi o mimasu. Muy bien, entonces pues así puedes decir qué cosas haces en tu día a día. Y bueno, también otro de los grandes usos de la forma ta es cuando quieres enfatizar emociones o enfatizar expresiones, ¿no? Ejemplo, vamos a suponer que te dieron un dinero y que lo tienes que entregar, pero no te acuerdas dónde lo dejaste y estás buscando y buscando y buscando y te quieres volver loco o loca de la desesperación, así de, chin, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Santo Cristo, ¿dónde está? ¿No? Y entonces, justo cuando lo encuentras, en español decimos, ¡ah, aquí está! ¿No? O ¡ay, aquí estaba! Y es que, aunque en japonés lo decimos en pasado, no es porque sea en pasado, sino simplemente hacemos como esa enfatización de, así como decir, ¡ah, ya lo encontré! Entonces, en español en realidad diríamos, ay, aquí está el dinero,
pero en japonés usamos la forma ta, es decir, en pasado, y decimos okane ga koko ni atta, ¿no? Así de, ay, ya por fin aquí estaba. Y esa es una de las maneras, ¿no? Pero no solamente son expresiones negativas, pueden ser expresiones sumamente positivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que gracias se dice arigato. Domo arigato es como muchas gracias. Domo arigato gozaimasu es muchísimas gracias, pero como normal, formal obviamente. Pero cuando lo decimos en pasado no es simplemente así como muchísimas gracias, sino es, ay, muchísimas gracias. Es algo que se dice con mucho el corazón. Entonces, no es lo mismo decir domo arigato que domo arigato gozaimasu que domo arigato gozaimashita. Y de hecho por eso es que en las tiendas, en muchos comercios, cuando tú te retiras, te dan las gracias en pasado por haberles hecho el favor de consumir ahí. Entonces, ese es así es como se utiliza y es una de las razones de por qué es ese gracias en pasado. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas ver más de estos videos para que sigas aprendiendo Nihongo. Y pues aprovechando esta diapositiva no me queda más que decirte domo arigato gozaimashita. Pero no solamente así, sino que además, aparte de este gozaimashita, en Osaka no decimos honto, sino decimos honma, que yo en lo personal cuando quiero decir un agradecimiento más profundamente no digo honto, porque honto es como demasiado formal, demasiado serio. Entonces en este caso sería honma ni domo arigatou gozaimashita. Mata ne.